Bueno, quiero compartir primero que nada, para arrancar, vamos a leer este pasaje completo, luego vamos a detenernos, a analizar cada una de las partes. Pero es un pasaje capaz que muy conocido por todos, ¿no? Yo acá puse lo que es el título en la versión NBI, que es poner en práctica la palabra. Pero quienes usamos o usaron Reina Valera toda su vida, todos recuerdan que este pasaje se titula... ¿Cómo se titula? Hacedores de la palabra. Hay muchas veces hemos escuchado seguramente un mensaje acerca de esto, de no ser solamente oidor, sino también de ser hacedor de la palabra. Entonces vamos a profundizar un poco en eso e inclusive ver cómo también toca otros temas que tienen que ver con eso también, pero podemos empezar a detallar a continuación. Quiero leer entonces en versión NBI para ustedes el pasaje que vamos a compartir hoy. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Vamos entonces a comenzar a compartir. Y ahí vemos lo que es, cómo comienza este pasaje, el énfasis que va a dar Santiago a esto, es decir, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Y ahí abre como dos puntos y va a mencionar, al menos yo puedo llegar a ver tres ideas muy claras que Santiago va a comenzar a desarrollar a lo largo de este pasaje. Pero si lo vemos, vamos a ver que vamos a leer esto y luego lo va a volver a repetir, profundizar, va a darle otro enfoque también a cada uno de estos puntos. Por eso, quiero que presten atención. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Santiago nos dice, presten atención. Recordemos cómo venía el pasaje anteriormente. Daniel nos compartía el domingo pasado, hablando acerca de las pruebas, de las tentaciones, de las luchas de los cristianos y de cómo debíamos afrontarlas. Entonces, luego de decirles esto, Santiago dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, pongan atención. Y empieza a decir, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Y acá el primer punto. Si ven las imágenes por ahí, rápidos y lentos. Miren el primer versículo, dice, ¿no? Todos deben estar listos, prontos para escuchar. En distintas versiones usa algunas expresiones que voy a estar leyendo acá. Algo así como rápidos. Tenemos que ser rápidos en algunas cosas, rápidos para escuchar. Mis queridos hermanos, tengan presente estos, todos deben estar listos para escuchar. En otras versiones dice diligentes, siempre dispuestos. Nos da un énfasis
a la hora de escuchar nosotros, a la hora de escuchar la palabra y a la hora también de escuchar simplemente a nuestro prójimo, debemos estar listos, prontos, diligentes, atentos a escuchar, rápidos para eso, como esa liebre que estaba ahí a punto de largar, prontos, pero a la misma vez nos dice que debemos ser lentos para otras cosas. Dice, y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. ¿Y cuánto nos cuesta esto muchas veces? Qué rápidos somos nosotros para hablar muchas veces antes que para escuchar. Y más cuando lo que escuchamos no nos gusta o no nos parece o no es lo que nosotros opinamos. Ahí la cosa se empieza a complicar mucho más. A veces nos cuesta eso de escuchar la opinión del otro, mantenernos callados y luego dar nuestra opinión. Siempre queremos meter una puñalada antes, meter algo primero. Pero debemos estar listos para escuchar, pero lentos para hablar. Y acá cuando la conversación ya se pone caldeada y dice, y lentos para enojarse. En la versión Reina Valera, a ver si alguien lo tiene por ahí, que pueda leer esa partecita. ¿Solo esa parte? Tardos para hablar, tardos para airarse. Tardos para airarse. Muy palabra Reina Valera, ¿no? Airarse. Muy palabra de esa versión. Debemos ser tardos para enojarnos. ¿Y a qué característica de Dios le hace acordarse esto, no? Hay un versículo que dice que justamente Dios es tardo para la ira. Y gracias a Dios que es así. Y por las puras gracias y misericordia de Dios que es así, porque si no estaríamos más que fritos, porque si Dios se enojara con nosotros así de una forma muy rápida, estaríamos perchados. Sin embargo, dice que Dios es tardo para la ira. Y a nosotros acá, Santiago nos está pidiendo a los cristianos que estaban en muchos lugares, y dice, sean tardos para enojarse, no se enojen fácilmente. Y pensemos un poco la situación que estaban viviendo ellos también, muchas veces siendo, vamos a decir, perseguidos, criticados, muchas veces teniendo problemas también entre ellos. Entonces les dice, no se enojen tan fácilmente. Y la clave que le da para eso, la clave que da él a la iglesia, a los hijos de Dios, para no enojarse, es que justamente escuchemos, pero que no hablemos tan prontamente. Y él va a hablar acerca de otra cosa muy importante, acerca de lo que tiene que ver con hablar. Y ahora vamos a ver algo de eso un poquito más adelante. Y en el versículo 20 dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Cuando leí este versículo me parecía hasta un poco gracioso. Como Santiago les estaba diciendo, miren que la ira no les aporta nada acerca de lo que Dios quiere de ustedes. Y es como que si se cae de maduro, ¿no? O sea, como que si nosotros jamás vamos a pensar que nuestro enojo, nuestra ira puede aportarnos en algo. Pero él por las dudas, para afirmar la idea, se los aclara. Dice, la ira no produce nada de lo que Dios quiere. La ira no va a aportarle, ustedes no van a ser mejor vistos por Dios. Como les digo, me parecía un poco irónica la idea, porque obvio que nosotros lo creemos así, sin embargo, por algo lo resalta. Porque por más que lo tengamos muy claro, muchas veces nos cuesta controlarnos un poco por este lado. Y muchas veces, yo mismo, a veces somos más rápidos para hablar y para enojarnos que para escuchar, y eso es algo que acá la palabra de Dios nos confronta a pensar, a reflexionar, y sobre todo a corregir. Porque como veíamos en el primer título que veíamos, poner en práctica la palabra. No solamente hoy estamos leyendo este pasaje y ustedes están escuchando lo que dice y leyendo a la vez y reflexionando y podemos sacar miles de conclusiones muy buenas para nuestras vidas. Pero de nada sirve si realmente no lo practicamos. Por eso va a tener un gusto especial todo lo que vamos a ver. Y acá es donde yo les digo que empezamos a ver en el pasaje, empezamos a ver cómo vuelve a tocar el tema. Y acá hay una foto de un gatito con una lengua, ¿eh? Ahora vamos a entrar un poquito en eso.
Y en el versículo 26 de este mismo pasaje dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, retomando lo que venía diciendo, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua. Y acá puse la foto de un gatito con una lengua, no solamente por lo gráfico que se ve la lengua del gatito, sino, ¿alguien ha tocado la lengua de un gato? ¿Cómo es la lengua de un gato? Acá veo varios que no son muy fanáticos de los gatos. Les gustan más los perros. Pero ¿alguien ha tocado la lengua de un gato? ¿Sabe cómo es? Es áspera, escuché por detrás de la puerta. Es áspera. La lengua de un gato, si alguna vez tocaron la lengua de un gato, el gato tiene la lengua muy áspera. Parece como una especie, como una lija. Es como tocar una lija. Una lija para madera, algo así. Es muy áspera la lengua del gato. Obviamente que eso tiene una explicación biológica que ayuda al gato, claramente. No es porque tenga la lengua seca, sino porque ellos necesitan tener la lengua así. Pero me trajo a ese significado de cómo nosotros muchas veces, por ser apurados para hablar, tal vez hablamos con una lengua áspera, una lengua que raspa, una lengua que puede llegar a lastimar, porque no le ponemos freno. Porque en vez de ser lentos para escuchar y lentos para hablar, somos rápidos y no le ponemos freno a la lengua y a veces podemos decir algo que puede herir, que puede raspar. Muchas veces nuestra lengua puede ser como la lengua de ese gato, una lengua áspera. Y estoy seguro que la mayoría de las veces que nos puede llegar a suceder eso, no tiene que ver con nuestra propia intención de querer herir, nuestra mala intención de querer hacer sentir incómodo a alguien mal. Lo hacemos de una forma tan inconsciente, por algo que está tan intrínseco en nosotros, de muchas veces querer tener la razón, del propio ego, de la propia maldad que lamentablemente muchas veces hay en nuestras vidas y que tenemos que luchar contra ella. Y somos ásperos al hablar. Por eso Santiago nos dice, sean lentos para hablar y para enojarse. Sin duda que no podríamos llegar a contar la cantidad de personas que hoy en día no están dentro de una iglesia o dentro del camino de Dios, porque una vez se sintieron heridas por alguien que algo dijo de más, por alguien que algo dijo en un momento en donde no lo pensó un segundo más. Capaz, un pastor que dijo una palabra de más, un hermano, una hermana, dijo algo en un momento que no era el momento exacto, lo dijo sin pensar y raspó al hermano, lo lastimó. ¿Cuántas personas tomaron eso como algo malo y se apartaron del camino, luego se alejaron de Dios? Que no es excusa finalmente, pero ¿cuántas personas se han alejado por eso? Y es realmente lamentable. Y debe ser uno de los principales motivos por los cuales las personas se alejan de la iglesia, es porque muchas veces le dijeron algo, escucharon algo que les molestó. Y estoy seguro que la mayoría de las veces se dio porque el que lo dijo no fue lo suficientemente tardo para hablar y para enojarse. Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Es fuerte esta declaración. Se engaña a sí mismo. Si nosotros hablamos de más y estamos hiriendo con lo que decimos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos diciendo ser algo que realmente no somos. Y empieza a tocar el término de la religión, lo va a volver a hacer Santiago. Dice, si alguien se cree religioso, y al último dice, y su religión no sirve para nada. Fuerte. Nosotros tendemos a asociar la palabra religión con algo malo. Siempre decimos, no, nosotros no somos religiosos. Cristo no es religión, sino Cristo es vida. Tendemos a hacer como esas frases porque tenemos una acepción de la palabra religión como un poco negativa, como pensamos en los religiosos de la época de Jesús, en los fariseos, y tenemos como una connotación negativa. Pero acá Santiago no lo está diciendo con una connotación negativa, está hablando de una religión como una forma de vivir,
como una forma de vivir la vida cristiana. No tiene nada que ver con cumplir normas y reglas y ser estrictos en las cosas. No está hablando de ese tipo de religión, está hablando de una vida que sigue los lineamientos y la voluntad de Dios, que sigue los mandatos de Dios. Eso es una vida, es una religión y no tiene una connotación negativa. Yo puedo decir que llevo una vida, vamos a decir, religiosa, sin que se malinterprete. Puede ser algo bueno, o sea, algo que nosotros vivimos como hijos de Dios y ciertos lineamientos que nosotros seguimos justamente por seguirlo a Él. Y acá vamos a la siguiente parte. El versículo acá nos va a decir: por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Vimos lentos y ahora renunciar y aceptar. Y acá, si está Bea, seguramente le debe divertir mucho la imagen. Acá está la mamá muela con su muelito, alejándolo, haciéndolo renunciar de... Ahí está el pobre caramelito triste, pobrecito, se quedó sin amiguito el caramelito. Y como muchas veces nos pasa a nosotros como este muelito, ¿no? Nos gusta, el caramelito nos gusta, pero es algo que nos está haciendo mal. Y es algo a lo que debemos de renunciar, algo de lo que debemos despojarnos, de algo malo. El muelito ahí estaba muy divertido realmente, pero le estaba haciendo mal. Le estaba picando literalmente, estaba picando la muela, estaba picando los dientes. Estaban armando un castillito ahí, muy interesante. Renunciar a lo malo. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Y creo que esto es una idea que por ejemplo, Pablo la menciona muchas veces a lo largo de sus cartas. Por ejemplo, cuando dice despojados del viejo hombre y vestidos del nuevo hombre, y en muchos otros pasajes también va a tocar esta idea como de despojarse. Recuerdo que una vez estudiando justamente ese pasaje de Pablo, cómo da la idea textualmente, literalmente, cuando él lo escribe, de como una persona indigente cuando se saca toda su ropa sucia y rota y se pone una ropa nueva. Como se saca como toda la inmundicia de arriba, ¿no? Todo lo roto, todo lo feo, todo lo que le estaba haciendo mal. Y hay muchas cosas que pueden estar en nuestra propia vida o pueden estar en el entorno nuestro, no necesariamente dentro nuestro, de las cuales nosotros debemos de renunciar, de despojarnos de ellas. Porque acá nos da como las dos cosas, de la inmundicia que tiene que ver con el interior nuestro, con esas cosas que pueden estar dentro nuestro que no están bien, que son cosas que hemos de corregir, cosas que hemos de cambiar, y cosas con las que tal vez nosotros podemos estar batallando en este momento de nuestras vidas. Yo hace poco le comentaba a un compañero, a Alejandro, que estuvo hace poco en la iglesia, Alejandro Gracia. Un día estábamos caminando juntos y estábamos hablando de nuestro testimonio de vida y bueno, cómo nos habíamos convertido, cómo habíamos conocido la palabra. Y yo empecé a hablar un poco acerca de mi proceso de transformación. Yo le contaba que en realidad yo antes de convertirme, yo me convertí a los 16 años, era un muchacho muy manso, o sea, yo no tenía vicios, me portaba bien, o sea, no tenía una vida muy descarriada o descarrilada como muchos otros que luego se convierten. La verdad que no, era bastante prolijito en ese sentido. Sin embargo, había algo que era malo, algo que me hacía muy mal a mí. Y que hacía mal a mi entorno también, y que cuando yo me convertí tuve que luchar mucho contra eso. Y aunque hoy en día yo lo tomo como algo muy gracioso, y cada vez que lo cuento es gracioso, yo tuve una lucha muy grande con mi pasión por el fútbol, por Nacional sobre todo, ¿no? O sea, yo perdía la cabeza, literalmente, perdía la cabeza, me sacaba la ropa, me tiraba al piso, lloraba mirando Nacional, me hacía mal.
la inmundicia que había en mi vida. Y yo sigo siendo fanático nacional y eso no tiene nada que ver, ¿o no? Pero en ese momento eso me hacía totalmente mal y hacía mal a mi entorno. Hacía mal a mi familia, que mi madre siempre me decía que un día yo me iba a morir de un infarto viendo Nacional. Era algo malo que había en mí. Era una inmundicia de la que yo me debía despojar, algo que tenía que sacar de mi vida, porque yo me estaba dando cuenta que no me hacía bien. Y no me di cuenta, obviamente, hasta que no conocí la palabra de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo lo veía como algo totalmente normal y no le veía nada malo. Sin embargo, cuando conocí al Señor me di cuenta que eso no me podía pasar, que había otras prioridades, que había otras cosas más importantes, que sobre todo era el Señor mismo. Y yo me despojé, luché contra eso, dejé de ver el fútbol, hice muchas cosas que para alejarme de eso y para poder controlarlo. Me despojé de una inmundicia, me despojé de algo que me hacía mal. Y yo le conté algo como siempre digo, tal vez hasta suena gracioso muchas veces, pero puede haber cosas en nuestras vidas que nos están causando este tipo de cosas. Que aunque no parece mucho, es algo que sabemos que de fondo no está bien, que de fondo nos está haciendo mal, que hay algo malo de fondo en algunas prácticas que podemos tener. Despojémonos de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Y acá cuando habla de la maldad, también habla de la maldad que hay en nuestro entorno, en nuestro ambiente, a nuestro alrededor, personas que son tóxicas para nuestra vida, personas que no aportan nada bueno, ideologías, muchas otras cosas que están llenas de maldad. Despojémonos también de esa maldad que tanto abunda. Renunciar a lo malo. Y acá vamos a ver cómo Santiago va a volver a tocar el tema. Estamos viendo cómo lo hace en el principio y luego lo vuelve a desarrollar versículos más adelante. Y acá vamos a ver otro animalito. ¿Alguien sabe qué animal es este? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Ninguno sabe qué animal es? ¿No? Bueno, este animal es un armiño. Llama igual que la yerba. Este animal es un armiño. Es muy lindo. Es un animal muy lindo. Armenio. Vamos a leer el versículo y detenernos un poquito a pensar en este animal. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Este animalito, el armiño, yo lo conocí a través de otra persona que alguien una vez en un mensaje utilizó el armiño como ejemplo. Porque hay como muchas historias alrededor del armiño, sobre todo por su color. Es un animal impecablemente blanco. Qué lindo. Impecablemente blanco, súper limpito. Si ustedes ven otras fotos, son muy lindos y siempre lo vas a ver así de blanquitos. Y hay como una especie de mito popular que circula alrededor de este animalito, que cuentan que este animal prefiere morirse antes que ensuciarse. Este animal es un depredador, bueno, de roedores bastante más chicos, pero también tiene depredadores que lo atacan a él. Ellos viven en cuevas, y lo que hacen sus depredadores, según cuenta este mito popular, es romperle un poquito la entrada de su cuevita. Entonces queda lleno de tierrita y de barro ahí en la vuelta de la cueva. Y dice que ellos prefieren no entrar para no ensuciarse. Y mueren, porque el depredador los ataca. Entonces dicen que este animal prefiere morir antes que ensuciarse. Prefiere conservarse limpio. No le importan las consecuencias. Él nunca va a elegir ensuciarse. Insisto, no encontré la información técnica y de zoología que me ampare este hecho, pero sí que hay muchas historias detrás de él que andan circulando ahí por internet, que afirman esta idea de que él prefiere morir antes que ensuciarse. Él prefiere conservarse limpio. Y acá, en este versículo, que es al final de este pasaje que estamos compartiendo, Santiago hace un doble énfasis en esto de lo puro, lo sin mancha, lo limpio. Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios, vamos a retomar la idea, la religión esta que estamos hablando como una forma de vivir, la religión pura es esta:
atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Santiago también tocando acá una idea muy social, ¿no? Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, sin dejar de atender lo que tiene que ver con atenderse a uno mismo, y es conservarse limpios de esa corrupción de la que estábamos hablando. Seguimos viendo acá cómo se viene dando todo esto. Menciona una idea al principio, la desarrolla, la profundiza. Esta es la religión pura que Dios quiere para nosotros. Esta es la vida que Dios quiere para nosotros. ¿Qué sería una vida pura y sin mancha delante de Dios? Amar al prójimo, atender las necesidades del prójimo y conservarnos limpios de la corrupción del mundo. Hacer como este animalito, preferir morir antes que ensuciarnos. Y tal vez no estamos hablando de una muerte física, pero ¿cuántos hay que lamentablemente a la hora de enfrentarse a decisiones importantes prefieren ensuciarse? Arrancamos desde la mínima. Sí, si te llaman, si preguntan por mí, decirle que no estoy en el trabajo. Eso es ensuciarse un poco. O cuántas otras cosas hay en lo que tiene que ver con lo legal, con los negocios, que a veces son como, bueno, no es del todo legal, le buscamos un poquito acá la vuelta. Y en cuántos otros ámbitos de nuestras vidas, muchas veces nosotros podemos llegar a ceder un poco. Pero seamos como el arminio. Siempre procuramos mantenernos limpios de la corrupción del mundo, más allá de las consecuencias que eso nos pueda llegar a traer. Mantenernos limpios de la corrupción. Vimos lo que tiene que ver con lo de renunciar y ahora vamos a ver con lo de aceptar. Aceptar la palabra. En este mismo versículo 21 dice, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Recibir con humildad la palabra. Y veíamos lo que viene antes de esta idea, ¿no? Debemos estar lentos, prontos para oír, lentos para hablar, para enojarnos, despojarnos de toda inmundicia, mantenernos limpios de la corrupción del mundo. ¿Para qué? El para que siempre nos va a indicar un propósito en la palabra de Dios. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que puedan recibir con humildad la palabra, para que podamos recibir la palabra sembrada en nosotros. La palabra de Dios que ha sido predicada en nuestras vidas, la cual tiene poder para salvarnos la vida. La palabra que tiene poder para salvar vidas, salvar nuestras almas conociendo el Evangelio, conociendo las buenas nuevas de salvación. Y ahora es donde va a ser el mayor énfasis Santiago, y es justamente lo que va a dar título al pasaje y a la mayoría de los mensajes que hemos escuchado acerca de este pasaje. Lo que tiene que ver con practicar la palabra. Esa palabra que ha sido sembrada en nosotros y la que estamos recibiendo, nos está diciendo Santiago ahora, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Ya vimos esta idea, ¿se acuerdan? Si ustedes no frenan su lengua, se engañan ustedes mismos. Otra vez, repite la idea. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Si ustedes solo escuchan la palabra, se están engañando. Llévenla a la práctica. ¿Y cuántos cristianos y no cristianos hay que están llenando muchas iglesias alrededor del mundo que se contentan solo con escuchar la palabra? Que tienen doble ánimo, doble vida, que tienen una vida el domingo de mañana y que tienen otra vida del lunes al sábado. Está lleno. Y nosotros a veces nos creemos libres de eso porque creemos que son
no sé, algunos católicos que conocemos que hacen cualquiera en la semana y que el domingo van a misa. Pero ¿cuántos de nosotros mismos podemos estar en algunos puntos de nuestras vidas contentándonos con estar acá hoy domingo y escuchar la palabra, pero en la semana nos olvidamos de llevarla a la práctica? El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Conseguí una imagen muy gráfica ahí que lo describe. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Y acá está la clave: quien se fija atentamente en la ley perfecta, en esa ley que da libertad, en esa ley que da vida, que salva nuestras vidas, que salva nuestras almas. Quien se fija atentamente, y agregamos, hay un y ahí que agrega, y persevera en ella. No solo se fija atentamente, sino que persevera en esa palabra, y le agrega algo más, y no olvidando lo que ha oído. ¿Quieren seguir complicándola? La seguimos. Sino haciéndolo. Este se arrancó a complicar. Primero tenía que fijarme atentamente. Después tenía que perseverar. Y tenía que hacerlo. Seguir el camino de Dios, seguir los mandatos de Dios, implica que en su totalidad hagamos todo esto. Ninguna cosa puede ir despegada de la otra. Ni podemos escuchar la palabra y no practicarla. Y mucho más difícil sería practicarla sin conocerla. Sería un poco difícil. Imagínense que una persona que nunca jugó al fútbol, lo pones a jugar al fútbol y pretendés que sepa las reglas. ¿Cómo sabe las reglas si nunca jugó? Si nunca miró nada, no sabe nada. No tiene forma. ¿Cómo una persona, porque hay muchos, por ejemplo, que se dicen ser cristianos, pero que no abren una Biblia, no se congregan en una iglesia, no escuchan la palabra de Dios, sin embargo, piensan estar siguiendo a Dios? Pero ¿cómo uno puede creer que está siguiendo a Dios si realmente no sabe lo que Dios nos está pidiendo? Entonces, ni una cosa ni la otra, ni solo oír y no hacer, ni solo hacer y no oír, y no fijarnos atentamente en esa ley. Necesitamos de ambas cosas, necesitamos el equilibrio en estas cosas. ¿Para qué? Dice, es muy lindo el final de este versículo, porque dice, porque haciéndolo, dice, recibirá bendición al practicarla. Y es interesante, recibirá bendición, dice, al practicarla. No recibirá bendición si solo la oye, no recibirá bendición ahí, sino dice, al practicarla. Para practicar correctamente lo que Dios nos pide, debemos de conocerlo. Y cuando lo hacemos de esa forma, vamos a recibir bendición. Vamos a ser bendecidos. Dios va a bendecir nuestras vidas porque nosotros practicamos esa palabra que no solo oímos, sino que también hacemos. Y para finalizar vamos a ver estas conclusiones para oír y para practicar. Y principalmente para practicar. De nada serviría que hayamos estado acá 30 minutos escuchando la palabra de Dios y podamos oír e incluso después ver el video del mensaje, volverlo a escuchar, volverlo a oír si no lo practicamos. La palabra de Dios, y no solo este pasaje, toda la palabra de Dios, la que escuchamos cada domingo, la que leemos en nuestra casa, en distintos lugares, todas es para practicarla. Principalmente para practicarla, para conocerla y practicarla, pero no solo ser oidores de esta palabra. Como cristianos, debemos aprender a escuchar, también a responder con mesura y no hablar de más.
Debemos también alejarnos de todo lo malo que hay a nuestro alrededor y de lo malo que hay en nuestro interior. Vivir una religión pura, ayudando y conservarnos limpios a la vez. Debemos escuchar la palabra, conocerla y oírla. Practicarla, como decía el último versículo ahí también, y no olvidarla. Oír y practicar la palabra de Dios traerá bendición a nuestras vidas. Amén. Me gustaría estar orando para finalizar. Dios y Padre, te agradecemos por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos enseñas a través de ella. Y te pedimos, Señor, que podamos ser hacedores de la palabra, Señor, que podamos seguir profundizando, conociendo más de tu palabra, Señor, que podamos seguir aprendiendo de ella, pero que también podamos practicar todas aquellas cosas que tú nos vas mostrando, Señor, que debemos de corregir, que debemos de cambiar. Y te agradecemos por eso, porque confiamos en ti, Señor, sabemos que vas a obrar en nuestras vidas y permite también que nosotros podamos tomar las decisiones correctas para que esto se pueda dar así, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén.